Shalom, este es el capítulo 13 del libro de Primera de Reyes. La semana pasada estuvimos viendo el final del capítulo 12, que tiene que ver con la separación de del reinado, las tribus del norte, las 10 tribus y las 2 tribus que quedaron en el sur, que fue la de Yehudá, y el Eterno le, le dejó la tribu de Benjamín para que acompañara a Yehudá, y de esa manera el Eterno permitió que se partiera el reino de David en ahora el reino del norte, que fue entregado a Jeroboam, descendiente de la casa de Efraín, y instituyó su reinado en Betel, en el territorio de Dan. Puso ahí un altar y edificó también becerros de oro e hizo lo abominable ante los ojos del Eterno, y quemó incienso encima del altar, instituyó un sacerdocio eh, que no eran descendientes de Aarón, e instituyó también festival de esa manera, estableciendo en su propio calendario, y habíamos dicho que los sabios de Israel comentan que tenía celo de el rey descendiente de la casa de David, que, que cuando fueran los 3 festivales de ascenso, iban a estar toda la comunidad, tanto de las 10 tribus como de Judá y de Benjamín, ascendiendo a la santa ciudad de Jerusalén. Y el rey Roboam, que es el descendiente de la casa de David, él iba a estar sentado en el santuario en la ceremonia de Jaquel, y Jeroboam tenía celo de que él iba a estar parado y el descendiente de David sentado, porque nadie puede sentarse en el templo a menos que sea descendiente de la casa de David. Ni los Kohanim ni los levitas, nadie puede tener esa honra de sentarse en el templo. Y de esta manera este varón se llenó de quina, de celos, y, y entonces cerró los caminos del norte de Israel para que la gente, bajo amenaza, y puso guardias, policías en los caminos para que no dejaran que el pueblo ascendiera a la santa ciudad de Jerusalén. Pues en ese contexto hizo lo malo porque estaba poniendo obstáculos para que la comunidad cumpliera los mandamientos del Eterno, y engañó a muchos porque como el Eterno permitió que él se levantara como rey y mandó a un profeta para que le diera la instrucción de que él ahora va a ser a cargo de las 10 tribus en el norte. Entonces les dijo, si el Eterno me puso aquí, es lógico que él quiere que tengamos un nuevo altar, un lugares de adoración, los becerros, etcétera, etcétera. Y engañó a muchos, y mucha gente lo siguió, y, y de esta manera no solamente él hizo lo malo, sino que desvió a otras personas. Entonces, en este contexto aprendemos que es una responsabilidad individual el poder estudiar la santa y bendita Torah, los mandamientos de nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea su nombre, y saber administrar en nuestras posibilidades la observancia del Shabbat, las festividades y los mandamientos que nos atañen. Y entre más pasan los años, vemos que hay más confusión, sobre todo por la gran cantidad de información que corre en las redes sociales, y es muy fácil que la gente busque información y desgraciadamente termina en áreas equivocadas o con personas equivocadas, y tal vez a veces el Eterno permite eso por uh, alguna razón que solo él y los individuos conocen, por el cual cierta persona tenga que estar en cierto grupo, y estando peleando contra los cristianos en todo momento en lugar de aprender la Torá, o otros peleando contra ellos mismos, y eh, son cosas que vamos a estar viendo constantemente. Entonces, el, el que nuestra alma tenga paz tiene que ser la paz que nos da el Eterno, y nuestra identidad en el Mesías, en la Torá, siendo miembros de la comunidad de Israel, etcétera. Y cada quien va a ir formando su propia convicción, y al final cada quien va a ser responsable de cómo ha administrado los mandamientos. Y este Jeroboam engañó a muchos, y él, dicen los sabios de Israel, perdió su parte
en el mundo venidero, cosa que no queremos nadie de nosotros correr ese riesgo por tener otro calendario o interpretar la quejuná de la descendencia de Leví que pueda ser otorgada a personas que no sean de ese linaje, etcétera, o que se instituya como rey en Israel alguien que no sea descendiente de Judá, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, la Torá es clara en cuanto a los mandamientos que nos da nuestro Padre y nuestra responsabilidad de estar interpretando lo mejor posible nuestra medida, dependiendo de dónde vivimos, cuál es nuestra comunidad que nos rodea, con quién nos asociamos para estudiar, para comer, para trabajar. Todo esto influye y al final de cuentas va a terminar dándole forma a, a nuestra manera de conducirnos en la observancia de los mandamientos. Entonces el capítulo 13 comienza diciendo, he aquí que un varón del Eterno, por palabra del Eterno, vino de Yehudá a Betel. No nos dice el nombre del varón, más adelante lo vamos a ver, pero aquí nada más le llama un varón de Elohim, Ish Elohim. Voy a ver cómo nos dice aquí en el hebreo. Bueno, tengo conmigo el comentario de Art Scroll de Primera y Segunda de Reyes, y aquí en el capítulo 13 dice Ish Elohim bo mi Yehudá. Un hombre de Elohim vino de Betel, a Betel de Yehudá. Bo mi Yehudá Bedaver Adonai al Betel. Y por la palabra del Eterno, mientras que Joroam estaba encima del altar para quemar el incienso. Y el comentario de Arskroll dice, la advertencia del profeta, Jeroboam ya había sido tenido como un hombre justo, como evidencia de que el Eterno lo había escogido por esta razón para ser el líder de las 10 tribus de la nación en el norte. Pero sabemos que el poder corrompe a las personas y que una probada de poder puede llevar a una persona a intentar retenerlo a cualquier manera. Teniendo el temor de poder exponer al servicio del templo las 10 tribus y que esto disminuyera su poder sobre las 10 tribus, Jeroboam no quiso, Jeroboam no solamente construyó 2 ídolos, pero también buscó incrementar su prestigio para llegar a ser también el sacerdote de las 10 tribus. El Eterno entonces inmediatamente despacha a un profeta para advertirle que está deslizándose hacia su propia destrucción. Entonces, en este contexto vemos que el Eterno en su grande misericordia no quiere que Jeroboam se degrade más y envía el profeta que le advierta. Y ya estaba encima de su propio altar que construyó para quemar incienso, ya estaba listo. Entonces dice, Ish Elohim, un varón de Elohim. El Targum dice entre paréntesis aquí que el Targum lo traduce como un profeta, Alish Elohim, como si dijera, he aquí que un profeta del Eterno, pero el Humash dice que es un Ish Elohim. Este título, Ish Elohim, se usa a través de toda esta narrativa para distinguir a este hombre de otro falso profeta que va a aparecer posteriormente en Betel, a quien se refiere simplemente como un profeta. Parece ser que en Segunda de Crónicas 9:29 y 12:15, este profeta se le llama Ido, al profeta del Eterno, se le llama Ido Hatzon o Ido el vidente. Este es el que es enviado a profetizarle a Jeroboam. Esto no lo dice el Radak. La divina providencia decreta que el profeta Ido llegó cuando Jeroboam estaba encima del altar para quemar incienso, y que el profeta hubiera llegado un poco antes, el rey hubiera sido advertido antes de que lo hiciera y no hubiera subido a ese altar. Y voy a continuar leyendo en español. Verso 2 del capítulo 13. Y clamó contra el altar por palabra del Eterno,
y dijo, altar, 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 altar. Y en el idioma hebreo dice, Vayikra el hamitzvea vedaver Adonai le llamó mitzvea, mitzvea. Sí, es la misma palabra en hebreo, altar, altar. Le habló, o sea, en lugar de hablarle a Jeroboam, se dirige a hablarle al altar mismo, al utensilio que está utilizando este Jeroboam para quemar incienso sobre el altar que él mismo construyó en Betel. Y le dice, altar, altar. Así ha dicho el Eterno. He aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Yoshiyahu, Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de estos lugares altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces, los rabís, en este caso el rabí Pransky, nos enseña que no es propio decirle en este caso a alguien que el Eterno puso, y aunque se pervertió Jeroboam, directamente decirle tus huesos van a terminar siendo quemados aquí, rey Jeroboam. Entonces, a una manera de respeto, le dice que los sacerdotes que van a estar ahí oficiando en contra del Eterno, van a sus huesos terminar siendo quemados ahí. Dice, y también sobre ti quemarán huesos de hombres. Y los sabios interpretan los huesos del rey Jeroboam, pero no se lo dice directamente, pero los dos saben de lo que están hablando en la narrativa. Verso 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se romperá y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces, esto se entiende que es una señal muy, muy, que te llama la atención porque es un altar totalmente de piedra. Entonces, ¿cómo es que algo que es piedra sólida se va a partir por la mitad? Entonces, algo asombroso que el Eterno va a hacer para advertirles que está mal que tengan una teología de reemplazo, y cosa que en estos días es algo muy común. La gente parece ser que se siente bien consigo mismos estar yendo en contra del judaísmo tradicional. Y trato de razonarlo y entenderlo, pero no encuentro yo fundamentos razonables, valga la redundancia, para entender cómo la gente piensa así. Y creo que sobre todo basan sus argumentos en que el maestro Yeshua siempre reprendía a los fariseos y les decía que eran hipócritas constantemente. Pero había varios tipos de fariseos, había muchos tipos de fariseos. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de todos ellos está dirigiendo el Mesías en la narrativa, en los escritos? Tendríamos que identificar al grupo al cual él está reprendiendo para poder interpretar el contexto de la reprensión, y no nada más porque todos los fariseos, no más porque el Mesías está reprendiendo a una casa de fariseos, ya vamos a cortar con la misma tijera y decir todos los fariseos son hipócritas, cosa que no es así. Rab Shaul mismo lo dice, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, estudié a los pies de Gamaliel y nadie se escandaliza por eso. Entonces a veces tratar de satanizar o de degradar la comunidad judía nada más porque no sabemos interpretar algunos textos es un tipo de antisemitismo, y tiene uno que tener mucho cuidado con nuestra manera de expresarnos acerca del pueblo de Israel. Y aquí vemos que este varón va en contra de la Torá. El Eterno le dio este liderazgo, y ¿qué es lo que él hace? Se sirve con cuchara grande, como decimos secularmente, y de esta manera, en su orgullo y en su celo, quiere ser superior al rey Roboam de la casa de David. Tiene 10 tribus, Roboam solamente tiene 2, pero le pesa que la santa ciudad de Jerusalén es donde está el templo, y ahí es donde está también el rey de Israel en su trono, etcétera, etcétera. Entonces trata de poner algo a la par, instituyendo nuevas casas de estudio, un nuevo servicio, calendario, etcétera, etcétera. Y hoy en día la gente parece ser que toma también ese tipo de ruta, diciendo, en la Torá no dice eso, yo no voy a creer a los sabios de Israel. En la Torá no dice esto, yo voy a hacer mi propio calendario.
la Torá no me explica esto, y si la Torá pudiera hablar, se jalaría tal vez los cabellos, diría, no tengo que decírtelo, porque te lo dice la comunidad. Yo nada más mi tarea es señalarte el punto, pero la comunidad sabe a lo que se está refiriendo la Torá. Entonces aquí el altar se está refiriendo directamente al altar, pero todos saben a qué se está refiriendo en ese contexto. Entonces, altar, altar. Esta repetición, dice el comentario, de la palabra era para aludir tanto a los altares de Jeroboam, que eran dos, uno en Betel y el otro que estaba en Dan. Esto lo interpreta Rashi del Midrash. El Radak escribe que mencionando doblemente la palabra altar es como cuando también se dirige uno a una persona y le llama por su nombre dos veces. Es una manera de llamar la atención o de enfatizar un punto. El profeta también comienza a dirigirse él mismo al altar como si fuera una persona, para que Jeroboam se dé cuenta de que sus ídolos y el altar que ha construido ha causado la ira del Eterno. ¿Por qué? Porque ha orillado a las 10 tribus a que no le sirvan al Eterno como la Torá lo prescribe en la santa ciudad y en el templo en Jerusalén. Y dice, he aquí que un hijo va a nacer. Giné, Ben Nelet, Lebeit David. He aquí que un niño de la casa de David. Aquí dice el comentario literalmente como que ha nacido, pero no ha nacido. Los sabios de Israel dicen que el rey Josías nace 350 años después de esta profecía. Y Josías es la 17ª generación de la casa de David. Nació en el año 3296 del calendario hebreo, que en el calendario secular sería 464 años antes de la era común. Y Jeroboam reinó desde el 2964 hasta el 2986, que en el calendario secular sería del 796 al 774 antes de la era común. Yo sé que puede ser algo un tanto confuso, pero por eso les insto a que consigan su línea de tiempo bíblica. Pero en este tipo de línea de tiempo puede uno ir anotando estos detalles y ubicar cuándo toman lugar estos acontecimientos, cuándo se divide el reino y cada uno de estos reyes descendientes de Judá, por ejemplo, por notar que el rey Yoshiyahu es parte de los últimos 10 reyes descendientes de la casa de David. El primero es Jotam, el segundo o el noveno, contando de 10 hacia 1, Ahaz, y luego viene Ezequías, Manasés, Amón, y luego viene Yoshiyahu, quien reina por 31 años. Y después de Yoshiyahu viene Jehoahaz, y luego viene Jehoaquim, que reina por 11 años en tiempo del libro de Daniel, que estamos viendo con el favor del Eterno los domingos en la tarde. Y después viene Jehoaquim y finalmente el rey Sedequías, quien es al final de su reinado de 11 años, cuando el templo es destruido. Pero aquí el comentario de ArtScroll nos está diciendo las fechas, cuándo nacería el rey Yoshiyahu, que es la 17ª generación, y todavía faltaban 350 años para que naciera, cuando el profeta Ido le está advirtiendo a Jeroboam que nacerá un hijo de la casa de David. Y dice, en aquel mismo día dio una señal, esta es la señal de que el Eterno ha hablado. Aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará, y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, agárrenlo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y ya no la podía más doblar. Bueno, ya me adelanté un poco más, pero el comentario de ArtScroll dice aquí que esta es la profecía que el Eterno le está dando a Ido
para que le advierta a Jeroboam. En otras palabras, en este altar que tú construiste para suplantar el altar del Eterno en Jerusalén, sobre este mismo altar se van a quemar tus huesos. Y continúa el comentario de Ashcroft diciendo aquí, he aquí que el altar se partirá. La misión del profeta era tratar de inspirar para que Jeroboam se arrepintiera y que no hiciera toda esta perversión de lo que estaba haciendo con una teología, no dice teología de reemplazo, sino reemplazando el servicio del Eterno. Y el Eterno iba a hacer un milagro, algo que pudiera asombrar a este rey y lo hiciera entrar en sus sentidos, se arrepintiera. El simbolismo de que el altar se va a partir por la mitad y que las cenizas van a derramarse es que en la mente de Jeroboam trataba el Eterno de despertarlo de este frenesí de degradación. La escritura usa una palabra que literalmente significa nekorá, derramar, lo cual intenta recordarle la profecía que Ahía le dijo a Jeroboam, de que el reinado iba a ser partido de Jeroboam. El Eterno le estaba recordando directamente con las palabras de Ido, lo que le había dicho ya el profeta Ahía anteriormente, que el reino iba a ser partido de él si no se mantenían los mandamientos del Eterno. Y bueno, aquí le está advirtiendo y le da esta señal que el altar se quebrará. Yo creo que estoy viendo, pero creo que, sí, ya lo vi. Nacerá un hijo. Venía al principio, pensé que vendría más adelante y no lo encontraba. Entonces, cuando le habla estas palabras, el profeta Ido a Jeroboam, Jeroboam le molesta. Es entendible que a nadie nos agrada que nos hablen de tojajá. Tojajá es una reprensión. Cuando alguien viene y nos da una reprensión en el lenguaje secular, decimos un jalón de orejas o una llamada de atención, a nadie nos gusta, porque lógico, nos duele cuando nos jalan el cabello, los oídos, etcétera. Entonces, Jeroboam le molestó que el profeta Ido de Judá viene hacia el norte, donde él es el rey, y que le esté diciendo, tus huesos van a ser quemados ahí por lo que estás haciendo en contra del Eterno. Y inmediatamente extendió la mano y dijo, agárrenlo. Y cuando él extiende la mano, se le queda tiesa, se le secó la mano, ya no la podía doblar. Y el altar entonces se rompió y se derramó la ceniza que había sobre el altar conforme a la señal que el Ish Elohim, que el varón de Elohim había dado por palabra del Eterno. Verso 6. Entonces respondiendo el rey le dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues delante del rostro del Eterno tu Elohim, que ores por mí, para que mi mano me sea restituida. Entonces, él pide que su mano sea restituida, o sea, que esté como antes, y el Eterno escucha la oración del profeta Ido, y los sabios interpretan que sí, le fue restituida o se la hizo como antes. ¿Qué significa esto? Que volvió a usar su mano una vez que el Eterno lo sana, y la vuelve a usar para quemar incienso nuevamente a los ídolos, a los becerros, y siguió, en otras palabras, haciendo la perversidad que estaba haciendo anteriormente. Entonces, nada más lo sanó el Eterno y volvió a lo mismo. Yo sé que a ustedes no les ha pasado así, pero habemos muchas personas que decimos secularmente, no entiende razones esa persona. Nos pasa una cosa y nos sentimos mal, le pedimos perdón al Eterno, y dice el Rambam que cuando uno identifica un mal hábito, se comprometa con el Eterno de no volver a cometer el mismo hábito. Eso es arrepentimiento. Cuando uno no tiene arrepentimiento, solamente siente como remordimiento y no es lo mismo. Pero cuando volvemos a hacer lo mismo, nunca nos arrepentimos, simplemente sigue el pecado engañándonos y parece ser que nos deleita. Y en este contexto, este varón lo sanó y su mano volvió a estar como antes, o sea, derramando incienso
delante de los ídolos que él mismo había construido. Y el varón del Eterno oró delante del rostro del Eterno y la mano del rey se le recuperó y se volvió a ser como antes, lo que ellos interpretan. Verso 7. Y el rey le dijo al varón de Elohim, ven conmigo a mi casa, ven conmigo a casa y comerás y yo te voy a dar un regalo. Mas el varón de Elohim le dijo al rey, si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandando por palabra del Eterno, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino en el que vas a ir, por ese camino no regreses. Entonces aquí el Eterno claramente le instruyó al profeta Ido, aunque aquí nada más se le describe como el Ish Elohim. El Eterno le dijo claramente al Ish Elohim, no vas a ir a comer, no vas a ir a beber, nada más vas a ir a decir lo que yo te estoy enviando que digas. Y cuando regreses, no te vas a regresar por el mismo camino. Eso es lo que el Eterno le dijo al profeta y es lo que él tenía que hacer. Y verso 10, se fue pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Verso 11, y moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el Ish Elohim había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. El rey le dijo, vamos a mi casa, te invito a comer, vamos a beber, a comer y te voy a dar regalos ahí. Y el hijo vino y le dijo al profeta, que los sabios dicen que es un Naví, Sheker, un falso profeta, por eso se le llama al profeta Ido el Ish Elohim, varón de Elohim, para diferenciarlo de este profeta, que los sabios nos dicen es un falso profeta, un hombre malo, no es un hombre bueno, no es un justo, un sadik, le llaman los sabios de Israel, es un rasha, es un perverso. Y su padre les dijo, o sea, el falso profeta, ¿por dónde se fue el profeta Ido? ¿Por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el Ish Elohim que había venido de Yehudá. Y él le dijo a sus hijos, enalbardenme el asno, y ellos le enalbardaron el asno, y él montó sobre él. Y yendo tras del Ish Elohim, le encontró que estaba debajo de un alcornoque. Y le dijo, ¿eres tú el Ish Elohim que veniste de Yehudá? Y él le respondió, yo soy. Y le dijo entonces, ven conmigo a casa, te voy a dar de comer pan. Y él respondió, no podré volver contigo, ni regresaré contigo, ni tampoco comeré pan, ni tampoco voy a beber agua contigo en este lugar, o sea, en Betel, donde lo mandó el Eterno. Verso 17, porque por palabra del Eterno me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino por el cual fuiste. Y el falso profeta le dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Eterno diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Sin embargo, le estaba mintiendo. Verso 19. Entonces volvió con él, comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra del Eterno al profeta que le había hecho que regresara. Y clamó al varón de Elohim que había venido de Yehudá y le dijo, así ha dicho a Adonai, por cuanto has sido rebelde al dicho del Eterno y no guardaste el mandamiento que el Eterno tu Elohim te había prescrito, sino que volviste y te comiste el pan y bebiste del agua en el lugar donde el Eterno te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, el Eterno, bendito sea su nombre, le advirtió y le dijo, por causa de desobedecerme, tu cuerpo no va a regresar, no vas a vivir y tu cuerpo no va a regresar a Judá. Eso es lo que te va a pasar por haber desobedecido. Verso 23. Y como hubo comido el pan y bebido, el falso profeta, aquí nada más dice el profeta, pero este profeta que le había hecho volver, le enalbardó un asno. Ahora,
los rabís dicen, primero le dijo a los hijos, enalbarden el asno, y ahora él mismo dice, yo lo voy a enalbardar. Los sabios interpretan porque él no era profeta, mas sin embargo, la narrativa nos describe que era profeta porque el Eterno le dio ese don para hablarle ahora. El profeta Ido vino por tarea para hablarle al rey Jeroboam en el norte. Y ahora el Eterno tiene que hacer uso de este Naví Sheker o este falso profeta, que él se creía profeta tal vez, o quería ser líder tal vez, pero no sabía lo que era profecía. Y ahora el Eterno le habla a él, le da profecía para que le dé un mensaje al profeta Ido. Y esta es la razón por lo que ahora se le describe como un profeta. ¿Y qué es lo que hace este falso profeta? Que ahora reconoce, como el Eterno ya le está hablando a él para darle un mensaje al profeta Ido, ahora él sabe la estatura espiritual de Ido, que antes no la entendía. Tal vez solo tenía celo al principio o le molestó que viniera a hablar en contra del rey Jeroboam y quiso vengarse. Mas ahora, como el Eterno ya le está diciendo directamente que le dé este mensaje a Ido, que por haber comido y haber bebido donde le dijo que no lo hiciera, va a morir y su cuerpo no va a ser enterrado en Judá. Y ahora él, sabiendo la estatura espiritual de Ido, ahora él mismo enalbarda el asno para que monte el profeta. Verso 24. Y yéndose, el profeta Ido se topó con un león en el camino, y el león lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y aquí que unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y cuando escuchó el profeta que había vuelto del camino, y oyendo el profeta que le había vuelto del camino, o sea, el profeta Ido, el que lo regresó, el Ish Elohim es, dijo él, que fue rebelde a la palabra del Eterno. Por lo tanto, el Eterno lo entregó al león que le ha quebrantado y lo ha matado, conforme a la palabra que el Eterno le había dicho. Y le habló a sus hijos y les dijo, enalbardenme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. Y fue él y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo, y el león no se comía el cuerpo, ni tampoco le causaba daño al asno. Estaba asombrada la gente de que un león normalmente mata cuando tiene hambre, pero vemos que aquí que este león vino, mató al profeta, pero no se lo comía. Y el asno no se espantaba, ni el león estaba molestando al asno. Entonces era algo asombroso. La gente empezó a hablar. En el camino está un hombre muerto, un león junto a él y un asno ahí. Y el león no se come al cuerpo y tampoco le está molestando o haciendo o persiguiendo, queriendo matar al asno. Entonces la gente está asombrada por este acontecimiento. Verso 29. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Elohim, lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y darle sepultura. Y puso su cuerpo en su propio sepulcro. O sea, el falso profeta, el que le dijo a sus hijos que le dijeran donde habían visto el cuerpo, al león y el asno, etcétera, etcétera, él tenía ya un sepulcro preparado para cuando él falleciera. Entonces, trae el cuerpo del profeta Ido y lo sepulta en este lugar que era preparado para él. Y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Primeramente le ponen trampa y le hablan mal para caer en esa trampa, y por causa de esa trampa el profeta es muerto por el león. Mas ahora ellos que le tendieron esa trampa, o este falso profeta, ahora está lamentando. Dice, ay, hermano mío. Y después que lo hubieran enterrado, le habló a sus hijos, diciéndoles, cuando yo fallezca, entiérrenme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Elohim, y pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda sucederá lo que él dijo a voces por palabra del Eterno en contra del altar que está en Betel,
y en contra de todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Entonces, aquí falso profeta o Naví Sheker, como se llama un falso profeta, entendió que las palabras del profeta Ido se iban a cumplir, porque entendió que el Eterno le empezó a hablar a él. El Eterno le mostró que él había enviado a Ido, que Ido es el profeta del Eterno, que el Eterno lo mató a Ido por no cumplir lo que hizo, y ahora este hombre tiene temor, porque vino profecía a él, probó un poco de profecía del Eterno, y ahora sabe que con el Eterno no juega uno, no tiene que tener la palabra del Eterno como cosa común, sino que el Eterno te envía a hacer algo, y si no, hay consecuencias. Y ahora este hombre ya le está dando temor y le da instrucciones a sus hijos. Dice, cuando yo fallezca, pónganme junto al profeta Ido, porque todo lo que él dijo se va a cumplir. Y el altar como se partió, los huesos de todos los que ofrecen incienso y los sacerdotes y el rey Jeroboam y todos los que andan con él van a ser quemados ahí, y yo no quiero tomar parte en eso. Entonces aquí vemos que este hombre le vino el Ramam lo denota en hebreo, creo que así me fue el nombre en hebreo, de remordimiento. Le dio remordimiento, hatara, se me fue la palabra, y karata, perdón, le vino arrepentimiento, karata, y dijo, pónganme junto a él, porque estando junto a él estoy seguro. Si no estoy junto a un profeta del Eterno o un siervo del Eterno, entonces no voy a correr la misma suerte que van a correr contra los que él vino a hablar. Y voy a leer un versículo que viene en Segunda de Reyes, que el Eterno nos permita llegar a ese libro también de Segunda de Reyes, cuando terminemos Primera de Reyes. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 27, habla acerca del rey Josías, que celebra Pesaj, y verso 17, perdón, y voy a leerlo desde el 16. Y se volvió Yoshiyahu, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que el Eterno había profetizado por medio de Ish Elohim, el cual había anunciado acerca de estos acontecimientos. Y verso 17, y después dijo, ¿qué título es esto que veo? O sea, el profeta, el rey Josíahu está asombrando viendo el sepulcro donde pusieron al profeta Ido. Y los sabios de Israel nos enseñan que era algo asombroso lo que está viendo el rey Josías. Y aquí en el verso 17 dice, ¿qué es esto que estoy viendo? Esto es asombroso, ¿qué es esto que estoy viendo? Y la Gemara nos dice que lo que estaba viendo era la tumba, que la tumba estaba, la mitad de la tumba, el montículo, la mitad del montículo lleno de flores, lleno de rosas, de lirios. O sea, la mitad de la tumba tenía aspecto hermoso, como un jardín. Y la otra mitad de la tumba estaba llena de espinos y de abrojos. Y el rey Josías dice, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo es algo así puede suceder? Está asombrado. Y los de la ciudad le responden, es que este es el sepulcro de Ish Elohim, que vino de Yehudá y profetizó de estas cosas que tú estás haciendo sobre el altar en Betel. O sea, pasaron alrededor de 350 años de lo que Ido profetizó, que iban a ser un varón de la casa de Judá, y su nombre sería Yoshiyahu, el rey Josías. Y el rey Josías, cuando viniera, él iba a quemar huesos de estos perversos sobre su propio altar que construyeron, y ahí los iba a quemar. Iba, en otras palabras, está exhumando los huesos de los perversos para ponerlos sobre el altar que construyeron, y de esa manera mostrarles a todos que eso estuvo mal en contra del Eterno. Y verso 18, y él dijo, déjenlo, que nadie mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a la ira del Eterno, para provocar a ira, las quitó también el rey Josías, Yoshiyahu.
e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y se volvió a Jerusalén. Entonces, esto lo hizo el rey Yoshiyahu. Le dio escarmiento a los idólatras, a todos los transgresores, aún después de haber estado muertos. Mas lo que este falso profeta entendió es que Ido era en realidad un enviado del Eterno y que por no haber hecho lo que el Eterno le dijo, el Eterno mandó al león para que le quitara la vida y de esta manera él entendió y se arrepintió, al menos tuvo remordimiento, tal vez hizo teshuva, no lo sabemos, pero aquí vemos cómo los huesos de un justo, aunque desobedeció ese justo, vienen a traerle salvación a un perverso que se arrepintió. A un justo, aún después de muerto, sigue operando y trayendo bendición a las personas. Pero una persona que estaba muerta en vida y se arrepiente, llega a obtener beneficio por causa de un justo. Y eso es lo que toma lugar aquí. Y los sabios de Israel nos dicen que está prohibido enterrar a un perverso, a un rasha, junto con un sadik. Y tampoco se puede enterrar a un judío regular o a un judío que no es observante o lo que sea, junto a un sabio de Israel, junto a un Talmid Hakam. No son de la misma categoría, no los puedes poner juntos. O sea, en la Halaká dice cada persona tiene que tener su sepulcro, no puedes poner dos personas juntos. Y si las personas estaban distanciadas por su servicio al Eterno, tampoco los puedes poner juntos. Y en este caso, al profeta Ido, donde lo sepultaron en la tumba que no era de él, sino del profeta falso, él vino a traer bendición a la tumba del profeta falso y aún a los huesos de ese falso profeta, aunque en el norte de Israel, lógico, no estaban observando la Halaká, los pusieron juntos, pero si hubieran estado en Jerusalén o en Judá, jamás los hubieran sepultado juntos. Pero ahí vemos que le trajo bendición el profeta Ido. Los huesos de Ido bendijeron los huesos del falso profeta. De igual manera, podemos entender que un criminal no puede ser enterrado con los miembros de la comunidad. Cuando un criminal es sentenciado a muerte por el Beit Din, por los sabios de Israel, por el Sanhedrin, cuando este criminal es castigado, apedreado o se le quita la vida por su transgresión en contra del Eterno, en contra de la Torá, etcétera, su cuerpo no es puesto en el cementerio de los miembros de la comunidad, sino que antiguamente el cuerpo de los criminales y de los idólatras, etcétera, era echado en el Gehenna, y el Gehenna era el basurero municipal de la santa ciudad de Jerusalén, que estaba al sur de la ciudad de David. Y en este basurero que se le llama, es el Valle de Ginón, por eso ahí viene el Gehenna, significa de Ginón, porque era el propietario de ese lugar antiguamente, pero se le conoce como el Nahal Ginón. Y ahí en el mero sur, al fondo del arroyo de Ginón, ahí tiraban basura y ahí es donde quemaban la basura y siempre estaba ahí humo y estaba encendido y había gusanos y había fuego y cuerpos de criminales y cuerpos de animales y etcétera, etcétera. Entonces no era una visión agradable y ahí es donde era el gusano que no muere porque siempre está alimentándose y ahí es donde el fuego no se apaga porque siempre está quemando la basura, etcétera, en la santa ciudad de Jerusalén, el Gehenna, es como un castigo, etcétera. Entonces, no se puede enterrar a un criminal con los demás miembros de la comunidad. Y por eso, cuando el Mesías es puesto en el madero, Nicodemo, quien era un hombre de alto rango en la sociedad de ese tiempo, posiblemente era miembro de los sabios de esa generación, etcétera, viene y pide el cuerpo del Mesías. ¿Por qué? Porque él no quería que, como fue sentenciado a muerte por idolatría, blasfemia, etcétera, entonces, por blasfemia, perdón, más que todo, entonces, para que el cuerpo del Mesías no termine en el valle de Ginón, él lo toma, se entréguenme el cuerpo del Señor y yo lo llevaré. Entonces toma y lo pone en su propio sepulcro que Nicodemo había hecho para él, en el cual no había sido puesto nunca ninguna persona
Entonces, de esta manera entendemos un poco acerca de cómo es que Nicodemo pide el cuerpo del maestro para que no sea puesto con los demás criminales, etcétera, etcétera. Y los sabios de Israel nos enseñan en el tratado Sanedrín que hay tres maneras que vienen sentencia de muerte de parte del Eterno por asuntos de profecía. Y tres maneras de morir son dadas por los hombres, o sea, por la corte, el Sanedrín, y tres maneras de morir vienen de parte del Eterno en asuntos relacionados con profecía. En cuanto a la corte o los hombres en este mundo, los sabios de Israel decretan sentencia de muerte por asuntos de profecía en contra de alguna persona. Número uno, por aquella persona que profetiza o dice profetizar y el Eterno no le dijo que profetizara. Cuando esa persona dice, el Señor me dijo, y el Señor dice, yo nunca te dije que dijeras eso. Cuando esa persona dice eso, si los sabios de Israel lo escuchan o alguien lo escucha y va y lo acusa, los sabios de Israel lo toman preso, le hacen juicio y si se encuentra que es culpable, el que lo acusó se convierte en verdugo y tiene que causar la muerte de estas personas porque era un falso profeta. Número dos, no solamente quien profetiza y el Eterno no le mandó que hablara, pero él dice que es profeta, hay sentencia de muerte sobre su cabeza de parte del Beit Din. Número dos, quien dice que el Eterno le dijo a otro y él va y le dice como si el Eterno le hubiera dicho a él. O sea, escuchó que alguien dijo, el Eterno me dijo esto y esto para tal situación, y él va y dice, oh, el Eterno me dijo esto y esto y esto, y él no le dijo a él. En otras palabras, si tomo palabras que el Eterno le dio a otro y las digo como si fueran mías, hay sentencia de muerte del Beit Din. Número tres, quien profetiza en nombre de la idolatría. O sea, quien dice que tal ídolo o que las estrellas o etcétera, etcétera, que en base a esta señal de los tiempos yo puedo decir esto, o quien dice la venida del Mesías, que en base a lo que veo en las estrellas y lo que vi en el café, etcétera, perversiones que hace la gente, como esas, quien hace eso es sentencia de muerte sobre esas personas. Entonces, estos son los tres tipos de muerte en cuanto a usar profecía de una manera que el Eterno no permite. Y hay tres tipos de muerte que el Eterno es muerte de parte del Eterno, no por los hombres, sino que el Eterno manda sentencia de muerte. Número uno, aquel profeta que el Eterno le habla y le da una tarea y no quiere ir a hacer la tarea. Y sabemos cuál es el ejemplo de ellos, ¿verdad? Jonás, que no quería ir, Jonah no quería ir a Nínive y por eso el mar se embraveció, el Eterno dictó sentencia de muerte contra Jonás porque tenía tarea que hacer y él no la quería cumplir la profecía. Entonces, ese es un ejemplo que viene decreto de muerte del cielo por un profeta que no quiere hablar la profecía que el Eterno le dio. Número dos, a quien no obedece la profecía que el Eterno le dio. Si el Eterno da una profecía y alguien viene y me dice, el Eterno me dio esta palabra y quiero que hagas esto, o el Eterno habló, por ejemplo, el profeta Ezequiel y le da palabra al pueblo de Israel y el pueblo no obedece la profecía que el Eterno dio por medio del profeta, entonces viene sentencia de muerte contra esas personas que no obedecen las palabras del profeta. Número tres, que es el caso del profeta Ido, quien va en contra de su propia profecía, se emite sentencia de muerte del cielo. El Eterno le dijo, no comas, no bebas y no regreses por el camino. Y el profeta Ido desobedeció, fue y comió pan, bebió agua, regresó a Betel y se emitió decreto de muerte del cielo contra Ido y el león vino y lo mató. Entonces, en este contexto entendemos un poco cómo nos ilustra la Gemara en el tratado Sanedrín acerca de quienes son dignos de muerte por utilizar el concepto de profecía de estas maneras. Y voy a leer un poco lo que dice aquí. Sin duda vendrá y sucederá. Después de eso no se tornó Jeroboam de su mal camino. O sea, no se volvió, no se arrepintió. Al contrario, volvió a ser más Kohanim de los altos de la clase del pueblo. Quien quería que se consagraba, él los hacía sacerdotes. Y era de los sacerdotes de los altos, a quien él
le decía, o la persona que venía dice, yo quiero ser un sacerdote, decía, bien, te voy a hacer sacerdote de este servicio. Y de esa manera él suplantó la quejuná de la línea de Aarón para poder poner sus propios sacerdotes en el norte de Israel. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Qué triste la manera como termina Jeroboam y todos sus descendientes o quienes andaban con él. Entonces, volviendo a lo de la profecía, la Gemara nos dice en el tratado Gitín 7, folio A, nos dice el concepto de legimá. ¿Y qué es legimá? Rashi nos interpreta que legimá es darle alimento a los huéspedes. Cuando tenemos un huésped en nuestro hogar, es nuestra obligación alimentar a esa persona de acuerdo a cómo nos prescribe la Torah. Es lo que nuestro padre Abraham hacía, que él tenía abiertas siempre las ventanas de su tienda y las puertas y se sentaba a ver si venía algún forastero, algún viajero, alguien a quien él pudiera brindarle hospitalidad, darle aceite para su piel, agua para beber, comida y pan, etcétera, etcétera. Y aparte, hablarle del único Elohim, creador del cielo y de la tierra, bendito sea su nombre. Entonces, legima es darle alimento a los huéspedes, nos lo interpreta Rashi. Si no hacemos legima correctamente, los sabios de Israel dicen en el tratado Gitín que quien no hace legima o quien no alimenta a los huéspedes de una manera honrosa, distancia a los que estaban cercanos. ¿Y cómo es esto? Tenemos el ejemplo de Amón y de Moab, que por no haberle salido en el camino y darle de comer pan y beber agua al pueblo de Israel que venía en el desierto, ¿qué es lo que sucedió? El Eterno dice, jamás vengan a ser parte del pueblo de Israel, Amón y Moab. Entonces, el no darle de comer y beber a alguien, no darle pan a alguien, distancia a las personas unos de otros. Tenemos el caso inverso en el asunto de Jitro, que cuando las hijas de Jitro vinieron y le dieron las buenas nuevas y le dijeron a su padre, un egipcio vino y nos salvó. Y Jitro inmediatamente dijo, vayan, tráiganlo y denle pan para que coma. O sea, Jitro, que era un sacerdote de Madián, no era parte del pueblo de Israel, tiene una parashá bajo su propio nombre. Jitro tiene su propio nombre en una parashá. ¿Por qué obtuvo este mérito? Porque le dio pan de comer a Moshe Rabbeinu. Alimentó a Moshe, nuestro maestro, y por eso, por haber alimentado a Moshe, sus hijos llegaron a ser miembros del Sanedrín en esa generación. ¿Por qué? Porque legimá, el alimentar a los huéspedes, acerca a los que están lejanos y aleja a los que están cercanos. Si no alimentamos, si no sabemos ser hospitalarios, vamos a alejar a los que estaban cerca de nosotros. Pero si hay alguien que está alejado de nosotros y lo invitamos a comer, lo vamos a acercar a nosotros y por ende lo acercamos a la presencia divina con el mérito del Mesías y del Eterno. Entonces, el falso profeta, por haber alimentado al profeta ido y por haber expresado carata, que es remordimiento por lo que había hecho, y tal vez hizo teshuva, no lo sabemos, pero los sabios dicen posiblemente se arrepintió y por eso alguien que estaba muy alejado del Eterno y era posiblemente muy perverso, termina siendo acercado en el mérito del profeta, de los huesos del profeta ido, porque alimentó, aunque lo hizo y esto le causó la muerte a Ido, él salió beneficiado a la larga, porque cuando vino el rey Josías y ve la tumba que la mitad es de flores y la mitad es de espinos, dice, nunca había visto algo así. Y los de la comunidad dicen, no, es que ahí está enterrado Ido y un falso profeta que se arrepintió, pero sus huesos están ahí. Y, y el rey Josías dijo, ok, estos huesos no los perturben, no muevan los huesos del profeta Ido, no abran la tumba y el beneficio lo obtiene el falso profeta porque alimentó con pan al profeta Ido. También tenemos en sentido negativo el ejemplo de Jonathan. Los sabios de Israel nos dicen que cuando David huyó, cuando le dio la señal Jonathan de la flecha, etcétera,
que su padre lo quería matar, entonces Jonathan no le dio pan para el camino. Tal vez no lo sabía o no lo entendió en ese momento. El caso es que se responsabiliza a Jonathan de no haberle dado pan al rey David cuando salió huyendo de Saúl, del rey Shaul. Y cuando el rey David, hambriento, y huyendo del rey Shaul, termina yendo a la ciudad de Nob, pidiendo el pan de la presencia, a lo cual los Kohanim, cuando se lo dan, está ahí Doeg, y Doeg viene y le da la noticia al rey Shaul, a lo cual el rey Shaul decreta sentencia de muerte por rebeldía en contra del reino a los Kohanim y matan a los Kohanim. Es uno de los asuntos más tristes en la historia de Israel, la muerte de los Kohanim en la ciudad de Nob por haber alimentado al rey David. Entonces, ellos le dan pan al rey David, tienen el mérito de ser hospitalarios, mas sin embargo terminaron siendo muertos por el rey Shaul. Y el Eterno le dijo a Ido, no comas y tampoco bebas. ¿Por qué el Eterno no quiere que Ido coma en el reino del norte, en Samaria? No, le dice, no quiero que comas pan ni bebas de lo que te sirvan en la mesa. No quiero que tengas tiempo con ellos en la mesa, ni te sientes a comer con ellos. ¿Por qué? Porque el Eterno no quería que tuvieran el mérito de legima, de alimentar al profeta. Porque si los de Samaria alimentaban al Ish Elohim, no iba a poder el Eterno castigarlos como se lo merecían. Entonces le dice, te advierto, no comas pan de ellos, ni bebas agua de ellos. Nada más vas a ir a darles el mensaje que yo te estoy enviando. No comas ni bebas y no te regreses por el camino. Cosa que el profeta Ido fue engañado y termina alimentando y obtiene el mérito del falso profeta de que sus huesos no sean sacados de la tumba, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que el alimentar a alguien lo acerca y el no alimentar a alguien te aleja. El Eterno en este contexto nos alimenta y el Eterno en su grande misericordia nos alimenta. ¿De qué manera? Dándonos a su Hijo Yeshua, quien dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y en Juan 6, el Mesías viene y le está hablando a todos los Yehudim y les dice, voy a buscar aquí, capítulo 6, verso 30, dice, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dice, de cierto les digo, no les dio Moshe el pan del cielo, mas mi padre les da el verdadero lejem shamayim, el pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. En otras palabras, alimentanos siempre con este pan. Y Yeshua les dice, Ani halechem lejai, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen, y todo lo que el Padre me da, lo acerco a mí. Ahora entendemos las palabras del Mesías, que cuando uno alimenta a alguien, lo acerca. Estaba lejano, pero ahora puedes acercarlo en el mérito del pan, en el mérito de alimentar a alguien y darle de beber a alguien. Entonces puedes acercarlo. Y el Mesías dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que de todo lo que Él me diere, no se pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, el pan de vida quiere acercarnos tanto a nuestro Padre que está en el cielo, de tal manera que estando apegados a Él, por comer con Él o comerlo a Él, como lo queramos interpretar, en ese mérito tenemos vida eterna. Estaremos tan apegados a Él que nos resucitará en el día postrero en el mérito de comer el pan de vida, que es el pan que descendió del cielo. No es tanto el maná. El maná era un reflejo del Mesías, pero el Mesías dice, no les dio Moshe, sino mi Padre les da el verdadero pan
que viene del cielo. Y unos versículos antes podemos entender en este contexto, dicen los sabios de Israel, o el rabí Weinberger o el rabí Foreman, dice, now we understand. Ahora podemos entender por qué el Mesías no quiere comer en Samaria. En el capítulo 4 dice la mujer samaritana, dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, el lugar donde es necesario adorar. Y Yeshua le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, y ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yehudim. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Eterno es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Mesías. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Y le responde Yeshua, Anihu, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus talmidim y se maravillaron de que hablara con una mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué estás hablando con ella? Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, quizás sea este el Mesías. Y cuando salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto, los talmidim le rogaban diciendo, Rabí, agila, come, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y entonces los discípulos decían uno al otro, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y el Mesías les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. El darle de comer a alguien acerca a las personas. Los de Samaria no creían que en Jerusalén, creían que el reino del norte en Samaria era el reino y que eso era lo que tenían que hacer. El Mesías dice, no voy a comer aquí. Si quieren acercarse a mi Padre que está en el cielo, la salvación viene de los judíos. Y hoy en día la gente dice, no, no viene de los judíos. Y algunos dicen, bueno, al menos de los judíos de hoy en día no. Y la verdad, no entiendo por qué la gente se corta a sí mismo de poder ser acercados al Eterno en base a lo que el Eterno hace por medio de la comunidad de Israel, a través del pueblo judío, etcétera, etcétera. La gente cree que tiene mayor mérito por su entendimiento del Brit Hadashah con todo las maletas de teología que traemos arrastrando, que el Eterno tenga misericordia de todas las personas que siguen pensando de esa manera y que creen que son mejores que el pueblo de Israel. No digo que en el pueblo de Israel no haya personas que se portan mal como Jeroboam, o muchos que vienen de ejemplo en la escritura, que eran judíos, que hablaban hebreo, etcétera, etcétera, tenían más mérito que muchos de nosotros. Hoy en día nosotros decimos, oh, me sé las 22 letras hebreas, estoy estudiando Kabbalah en línea con un rabí que me dijo que me pusiera esta pulsera roja y esto y aquello. Y creo que por hacer eso soy mejor que muchos de raíces hebreas o muchos católicos o cristianos, etcétera, etcétera. Mas ni siquiera tal vez he podido ser acercado a mi Padre que está en el cielo porque no puedo compartir la mesa. No puedo saber ser hospitalario. Entonces, ¿qué es la hospitalidad? Voy a terminar. Quise buscar en la enciclopedia, tengo aquí la enciclopedia judaica, y busqué la palabra hospitalidad. No voy a leerla todo porque son hojas muy grandes y de hospitalidad viene toda una hoja. Pero dice hospitalidad. En el antiguo Israel la hospitalidad no era solamente una cuestión de buenas maneras o de saber comportarse, sino una institución moral que creció sabiendo ser hospitalarios con la gente que viajaba en el desierto y la existencia de la gente que vivía en estas condiciones. Las costumbres bíblicas de darle la bienvenida al viajero que viene cansado y sediento y hambriento y poder compartir con él nuestros alimentos y nuestra bebida es lo que entendemos como hospitalidad, lo cual se fue desarrollando en algo de grande estima. Es una virtud en la tradición judía. La ley bíblica específicamente
santifica la hospitalidad que se hace contra un extraño. Y particularmente cuando sabemos darle la bienvenida, como dice el libro de Levítico 19:34 y Éxodo 12:49, que porque ustedes fueron extranjeros en tierra extranjera, bendigan al extranjero. Bueno, ahí viene más explicación de la hospitalidad. Pero básicamente la hospitalidad es alimentar a otros. Es un mandamiento. Pero la hospitalidad solamente es meritoria para con quien, cuando lo hacemos con quien no tiene que comer, con quien no tiene que beber, con la persona que no tiene un techo y lo metemos en nuestra casa y le damos de comer y de beber y lo vestimos, obtenemos el mérito de hospitalidad o de legima cuando lo hacemos con estas personas. Pero si invito a mi vecino a hacer Shabbat, eso no tiene ningún mérito, porque él tiene alimento en su casa y él tiene pan en su casa y agua en su casa. Y lo estoy invitando por amistad, tal vez, por enseñarle tal vez de la festividad, etcétera, etcétera, pero el mérito de legima o de hospitalidad no lo estoy recibiendo porque esa persona no tiene ese grado de necesidad. Entonces, Abraham, nuestro padre, alimentaba a los viajeros, no para hacer amistad y platicar con ellos, sino porque en realidad él quería darle alimento al hambriento y bebida al sediento, etcétera, etcétera. Y si los miembros de nuestra comunidad no tienen que comer, uno tiene que darles de comer, traerlos en su hogar y darles pan, darle agua, ponerle un plato de comida enfrente de ellos. Y los sabios de Israel nos dicen que en cuestiones de tzedaká para con otras personas, las mujeres reciben el mérito de tzedakah más rápida que los hombres. O sea, que la mujer hace tzedakah o alimenta a un hambriento, recibe la recompensa más rápidamente que los varones. Y los rabinos nos enseñan, el rabí Pransky habla acerca de esto, donde lo aprendí yo. Dice, ¿por qué la mujer recibe recompensa inmediatamente por encima del varón? Porque el varón cuando ve a un hambriento o un necesitado, simplemente mete la mano en el bolsillo y le dice, aquí está, que el Eterno te ayude. Y el hambriento todavía tiene que ir a la tienda y comprar su comida y luego ir a disfrutarla, etcétera. Pero cuando una mujer ve a un hambriento, ella misma le da alimento. La mujer le lleva alimento. Si no es que ya preparado, al menos le lleva todas las cosas necesarias y le dice, ten, para que comas. Entonces, le está ahorrando a la otra persona el que vaya y compre la comida. Todos los sabios de Israel dicen, en este contexto, la mujer siempre va adelante en Sadaká porque ella sabe hacer legimá. Siempre sabe alimentar, va más allá que los varones. Entonces, la mujer es bendecida inmediatamente porque sabe lo que es alimentar, sabe ser hospitalaria con los demás. Entonces, el Eterno envía a su Hijo amado para que nos dé del pan que viene del cielo y de esa manera quienes estaban alejados, ahora podemos estar cerca. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos en luz. Y nada más quiero terminar con un versículo que viene, creo que en Segunda de Corintios. Hace tiempo hicimos un estudio de esto, me viene a la mente, que dice Rab Shaol, tal vez ustedes lo pueden buscar después, que dice, les he instruido que no se junten con los idólatras, no recuerdo exactamente las palabras, dice, creo que es en Primera de Corintios, dice, más no con los de este mundo, porque de otra manera sería necesario salir del mundo. Mas les he dicho que no se junten con aquellos que se dicen ser creyentes en el Mesías. Viene en el capítulo 5. Les he escrito por carta que no se involucren con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, los ladrones, los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Mas les he escrito ahora que no se involucren con alguno que se llama hermano y que practica fornicación o es avaro, idólatra o maldiciente o borracho
o es ladrón, con ese tal ni aún comas. Entonces aquí Rav Shaul claramente está enfatizando que para obtener el mérito de ser hospitalario va a ser con el necesitado y no con el perverso que sabe que tiene que arrepentirse y no lo hace. Pues con esto termino esta meditación y muchas gracias por acompañarnos.